¿Qué tal amigos? Esto es Meditamundo, la videocolumna que compartimos acá en la República. Vamos a hablar ahora de algo que ocurrió la semana pasada. El Papa Francisco Jorge Bergoglio viajó a Canadá durante 6 días, un viaje inusualmente largo. Pero ¿para qué viajó el Papa a Canadá? Para pedir perdón literalmente sobre los abusos cometidos durante cerca de un siglo en 139 lugares de residencia, si podrían llamarse así, para niños indígenas provenientes de distintas etnias canadienses. ¿Qué pasó en esos 139 lugares? Hubo ultrajes a los niños, hubo hambre, hubo golpes, hubo algunos de ellos se suicidaron, ocurrieron una serie de hechos realmente monstruosos, escandalosos, que desataron la indignación en Canadá y en buena parte del mundo. Estos 139 hospicios, que fíjense ustedes, funcionaron desde 1887 hasta 1996. Nada menos que 1996, no hace mucho tiempo. Estaban regidos estos centros por sacerdotes católicos en su mayoría, y no se tuvo consideración con estos niños indígenas. Se procuró, como ha dicho el mismo Papa, destruir su cultura. Se trataba de hacer una asimilación forzosa a estos niños indígenas. Se trataba de que se conviertan en canadienses, digamos, convencionales, a pesar de que eran niños provenientes de etnias como los inuit, a quienes se suele llamar todavía erróneamente esquimales, y de otros grupos indígenas del Canadá. El Papa Francisco ha sido sumamente duro. Ha dicho, por ejemplo, que con toda claridad muchos miembros de la Iglesia Católica cometieron abusos de todo tipo. No solo fueron indiferentes, sino que colaboraron con esta andanada terrible, monstruosa de abusos contra estos niños indígenas. Cerca de 6.000 habrían fallecido. 6.000. Y esto se descubre porque en el año 2015 el propio gobierno del Canadá forma una comisión de la verdad y la reconciliación para investigar este tema y empiezan a seguir la ruta de diversas denuncias y se encuentran con que hay numerosas tumbas sin marcar, sin reconocer de estos niños. Imagínense ustedes lo monstruoso que fue esto. Más de 1.000 tumbas que no se sabe a quién pertenece. Numerosas personas, miles de personas que habrían pasado por estos centros de internamiento, por estas residencias, entre comillas, con un único propósito de que se conviertan en algo así, como decía yo hace un momento, como un canadiense convencional. Algunos han sobrevivido, han denunciado, han contado cómo fue su infancia. Uno de ellos decía que no sabía cómo criar a sus hijos. Otros contaban que lograron escaparse, pero muchos de ellos, cerca de 6.000 niños indígenas murieron y ni siquiera tuvieron una cristiana sepultura. El Papa ha sido valiente al denunciar con claridad que esto ocurrió, reconocerlo con dolor, hablar de la participación directa, obvia, de miembros de la Iglesia Católica. Y sin embargo, algunas de las víctimas consideran que no es suficiente. Esas palabras del Papa no son suficientes. La Iglesia Católica canadiense va a vender 42 inmuebles para tratar de reparar estas víctimas. Pero lo más importante, lo fundamental acá, es que esto no vuelva a ocurrir. Que esto nunca debió ocurrir. Que en nombre de la religión, de la modernidad, de lo que fuere, no se puede destruir el alma y el cuerpo de las personas. Tristemente, en el resto del planeta, y acá en América Latina incluso, ha habido abusos contra los indígenas durante siglos, y aún hoy se les desprecia. Esperemos que esta suerte de penitencia, que incluso así la llamaba el Papa Francisco, de la Iglesia Católica frente a los indígenas canadienses, expanda una onda de conciencia y de reconocimiento de estos pecados a la luz del Evangelio, o pecados sociales simplemente, contra pueblos originarios
que tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros a vivir como quieren vivir. Ojalá sea así, porque no nos merecemos como especie esta enorme injusticia. Gracias por estar conmigo. Hasta una próxima emisión de Medita Mundo. Chao.